Hola, ¿qué tal mis niñas, mis niños? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Gamboa y les doy la bienvenida a una nueva aventura en Bagatelas. Pero en esta ocasión no estoy solo. Me acompaña mi compañera Gabriela Arredondo. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Jonathan. Hoy es un tema especial porque vamos a hablar acerca del escritor y poeta potosino Félix de Aguajare. Vamos a hacer un panel con 4 personas que tuvieron la oportunidad de convivir con él. Estos 4 invitados son Laura Tristán, José Antonio Parga, Gonzalo Lizardo y Juan José Macías. Así es, con estos 4 artistas vamos a estar hablando un poco de la obra del maestro Félix de Aguajare, así que no queda más que comenzar. Porque lo importante es Bagatela. Félix de Aguajare Torres nació en San Luis Potosí el 8 de julio de 1919 o de 1920, según diferentes versiones. Murió el 30 de diciembre de 2011. Fue un poeta que estudió Derecho y Filosofía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también estudió para ser profesor en la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Fue un hombre sencillo y adepto a la risa. Su obra le confirma como el más prolífico y quizás el mayor poeta potosino del siglo XX. Escribió esencialmente desde San Luis Potosí y perteneció a una generación de escritores como Octavio Paz, Efraín Huerta y Alicho Macero, de quien fue amigo y vecino durante la etapa en que vivió en la Ciudad de México. Combinó el trabajo creativo con el servicio público durante la mayor parte de su vida. Además de profesor de muchas generaciones, fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, alcalde de la capital potosina, diputado federal y secretario de Educación Pública en San Luis Potosí. Fue jefe de redacción de Estilo y de El Universal, así también colaborador de Cuadrante y de Letras Potosinas. Es autor de 17 libros de poesía, publicados entre 1952 y 2001. Además, póstumamente se han publicado antologías y análisis de su obra. No queda más que ir con el panel de nuestros invitados. Bien, pues ya estamos aquí en este panel en donde vamos a estar hablando de la obra y de la vida del maestro Félix de Aguajare, de quien hoy conmemoramos un aniversario más de su nacimiento. Algunos dicen que 100 años, otros dicen que 101 años. Ya veremos qué dicen nuestros expertos aquí. Así que, ¿cómo ves, Gabriela, si damos la bienvenida a nuestros invitados? Sí, claro que sí, bienvenidos. Es un gusto de verdad tenerlos aquí. De verdad agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación de estar aquí con nosotros platicando de este gran poeta. Y pues bueno, vamos a comenzar a leer por ahí una reseña biográfica de cada uno de ustedes para presentarlos y posteriormente pasar a los comentarios, ¿vale? Sí, en primer lugar tenemos y le damos la bienvenida como invitada a Laura Tristán, quien es poeta y divulgadora de la ciencia. Ella nació en San Luis Potosí, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es miembro fundador de la Red de Divulgación Científica San Luis Potosí. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, recibió el Premio de Poesía Manuel José Otón en el certamen 20 de noviembre en 2009 y así también obtuvo el Premio Nacional de Poesía Infantil convocado por el Centro de las Artes de Guanajuato en 2003. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Como le comentaba yo ayer a Gaby, mi aportación pues no es realmente académica, más bien de anécdotas y convivencias que tuve con don Félix en el taller cuando estaba pues todavía muy chiquitilla. Va más en ese sentido. Estoy muy contenta de ver que hay gente ahí experta como Juan José Macías, como Gonzalo, como Toño, que hizo muchas cosas con los poemas de don Félix. Y pues muchas gracias. Ahora sí que mi aportación pues va a ser de las más sencillas, si no es que la más sencilla. Bienvenida, va a servir para que muchas generaciones hablemos de estas diferentes obras. ¿A quién más tenemos, querida Gabriela? También tenemos por aquí a José Antonio Parga, de San Luis Potosí, de 1965. Es cantautor y productor musical. Ha pisado muchos escenarios internacionales y ha producido a muchísimos artistas, así como obras propias, destacando La Sed, en la cual musicaliza poemas tomados de la vida del relámpago, obra del poeta potosino Félix de Aguajare. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola Gabriela, muy buenos días. Pues encantado de poder participar. Jonathan, gracias por la invitación. Con mis queridos amigos Gonzalo Lizardo, con
maestro Juan José Macías, que son gente realmente muy integrada de la obra de nuestro poeta Félix de Guajardo. Y bueno, con Laura ya nos habíamos visto más de una vez también en lo que tiene que ver con el mundo de los escritores y la vida también de la guitarra y la canción de vez en cuando. Pues encantado de poder estar aquí con ustedes, Jonathan. Buenos días, Gaby. Bienvenido, mi querido Toño. También tenemos aquí a Gonzalo Lizardo, quien nació en Fresnillo, Zacatecas, en 1965. Él es narrador, es maestro de Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctor en Letras por la Universidad de Guadalajara. Ha sido colaborador de las revistas Azar, Azogue, Babel, Diálogo, Finisterre y Fun. Además, es miembro del Consejo Editorial de las revistas Dos Filos y Exilio. Ha sido becario del FONCA y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Gonzalo, bienvenido. Gracias por la invitación. Agradezco que hayas invitado también a viejos amigos como José Macías y Antonio Parga, que son viejos por la cantidad que tenemos de amistad, no por su edad. Y también conocer a Laura, que no tenía el gusto de conocerla, y a Gabriela. Y bueno, platicar contigo también es un placer. Bienvenido. Por último tenemos a Juan José Macías. Él es de Fresnillo, Zacatecas, de 1960, poeta, narrador y ensayista, colaborador de múltiples publicaciones periódicas nacionales. Ganó el premio Ramón López Velarde de la Universidad Autónoma de Zacatecas en 1993 por Ánima Ascua. También fue Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en el 2005 por Expansión de las Cosas Infinitas. Obtuvo además el Premio Nacional Abigail Bojorquez 2018 por La Experiencia del Pensar, Filosofía y Poesía en Antonio Porcia y Roberto Juarros. Bienvenido, Juan José, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gusto en volver a saludarte, Gaby. Después de aquella reunión que tuvimos para entregarte libros de Félix de Guajardo, espero que te haya servido ese pequeño texto y la selección que hice del maestro. Muchísimo, sí me sirvió muchísimo y te vuelvo a agradecer. Ya estamos todos listos y me gustaría que cada uno nos hablara un poco sobre la experiencia que ha tenido de conocer, de los que tuvieron el gusto de conocer al maestro Félix de Guajardo, y también sobre todo del trabajo que han hecho, porque por ahí hay varios expertos que han hecho trabajos sobre el maestro, incluso antologías, ya hablaremos de eso. Pero ¿cómo ves, mi querida Laura, que nos hables un poco sobre tu experiencia como una joven escritora dentro de un taller? ¿En qué taller estabas para el público que no tiene esta información? Y también cuéntanos cuáles fueron tus impresiones del maestro de Guajardo. Bueno, insisto, voy a hacer como una aportación más... una anécdota o más bien de convivencia que tuve con don Félix. Pues estaba en la Casa de la Cultura, entré a los 16 años, le comentaba yo a Gaby, la primera experiencia que tuve con él fue llegar al taller y él estaba ahí sentado en las escaleras. El primer día que lo vi, dije, bueno, yo iba del taller de Juana Meléndez, di con Félix de Guajardo por esta colección de páginas escogidas de la UASLP. Y dije, bueno, ¿quién es él? A mí me sorprendió. Dije, ¿quién es? Yo quiero saber quién es, yo quiero conocerlo. Y Juana me dice, es que hay un taller y tal, y yo voy a dar al taller. Y bueno, tal fue mi suerte que llego yo al taller a las 11 de la mañana, un sábado, como eran siempre, a las 11 de la mañana. Estaba él ahí en las escaleras, solito. Entonces yo estaba, pues, realmente muy sorprendida, muy conmovida, porque para mí era, wow, es la persona que yo leí 16 años, fascinada, ¿no? Y me llevé una sorpresa extraordinaria porque me encontré con un hombre sencillo, un hombre sumamente agradable, empático, por momentos me parecía que hablaba hasta mi idioma, mis 16 años, y estaba feliz así, deslumbrada, y decía, wow, no puede ser. Y bueno, estas citas se repitieron cada sábado porque yo mañosamente, yo dije, este hombre llega temprano, y yo empecé a llegar muy temprano, a las 10:30 de la mañana, o antes yo ya estaba ahí, ¿de qué horas llega? ¿Qué horas llega? O a veces ya lo encontraba ahí al lado del jardín de cactáceas, hay un jardincito de cactáceas ahí abajo, antes de la entrada de las escaleras, estas que le decía yo a Gaby, era ahora sí que la entrada a la locura, ¿no? Los pasillos para subir a la locura, donde Claro, sí. todos exponían ahí sus textos y era una cosa pues maravillosa y bueno, estas charlas y estas conversaciones, que fue una cita que se repetía
cada sábado, en la que yo pude conocer de su vida, en la que me habló incluso de su etapa dentro de la política y yo ahora un poco recordando, no sé si lo hacía con desdeño o como con esta intención de dar más valor a la poesía, ¿no? De dar más valor al quehacer poético y decir, pues sí, la política está ahí y sirve para esto y esto, pero la poesía es mi llama, ¿no? Es mi fuente de vida. Y a mí logró transmitirme lecturas. Imagínense una niña de 16 años que, bueno, no sé, yo tenía lecturas, yo trabajaba con unas religiosas, con unas monjas, en una librería, entonces yo mis lecturas eran más místicas, llevaba yo a San Juan de la Cruz, a Teresa de Ávila, llevaba lecturas, pues sí, de orden místico, pero me encuentro con un hombre que me regala libros, que me recomienda a Fernando Pessoa, incluso a Bataille, a Vallejo, a Khayyam, a bastantes lecturas que dije, ¿qué es esto? ¿No? Y enfrentarme a ellas, bueno, fue fascinante. Me encuentro con Don Félix, yo creo que si él no hubiera estado en mi vida, si yo no lo hubiera encontrado, no sé qué, no sé, yo creo que sería diferente, ¿no? Perdón, me conmoví porque sí recordé pues esta suerte, esta fortuna que tuve de encontrarlo, ¿no? De encontrarlo en el camino y que fuera una especie de guía. Además, una especie de guía que trabaja mucho con la ironía. Yo creo que la gente que lo conoce, bueno, al menos conmigo, no sé si era como con este afán de ser empático, pero jugaba mucho con el lenguaje, con la ironía, pero una ironía respetuosa, o sea, conmigo, vaya, una que estaba llena de sabiduría, de enseñanza, siempre trataba de dejarme estas enseñanzas, pero de una manera súper sencilla. Yo ahora que ya estoy más grande y que he leído pues más cosas y que he tenido acercamiento a la filosofía, digo, carajo, estaba ante un hombre muy sabio, estaba ante un hombre que me dejó enseñanzas y que me las dejaba además de forma súper sencilla, es decir, procesalas tú misma, ¿no? Yo no te voy a decir con arrogancia, mira esto, mira lo otro, esto es la verdad, sigue este camino, nada, él tenía esa facilidad como para decirte las cosas con un dejo de, no lo sé de cierto, vaya, ¿sí? Y tú decías, wow, me está enseñando y hasta ahora a esta edad yo comprendo pues realmente muchas cosas, ¿no? Y realmente estoy aprendiendo a asimilar. Ayer estuve leyendo un poco de él, de la vida del relámpago, y dije, wow, ¿ante quién estuve? Bueno, recuerdo, por ejemplo, me estoy a lo mejor poco enfrascando más en la experiencia, pero bueno, la idea de compartir esto, yo le dije a Gaby desde que me invitó, mira, yo ni soy estudiosa de sus textos, sí los conozco, sí tengo su obra, tengo el libro de Mac también, tengo la vida del relámpago, tengo yo creo que todo, tengo todo ahí reunido. Voy a hablar más como de este encuentro que tuve yo, de este encuentro fortuito que tuve con él, y que él amablemente, generosamente, me dejó pues enseñanzas, después me dejó en manos de David, Claro. y bueno, con David también es otra historia, pero sí es más esto, ¿no? Es más compartir esta experiencia de adolescente con Don Félix y con la gente del taller. Recuerdo a César Porras, a Héctor Esquer, a varias gente que yo decía, bueno, estos están locos, yo era un pollo de 16 años y entrar ahí a esa mesa, a ese taller, subiendo las escaleras, ese cuartito, y además el ver el tino, aquella manera que tenía Don Félix de leer a la gente, es que era sorprendente, ¿no? Y bien, este taller, que era el taller que había fundado el maestro Miguel Donoso Pareja varias décadas atrás y que se llevó a cabo muchos años en la Casa de la Cultura, hoy Museo Francisco Cosío, en una sala que justamente hoy se llama Miguel Donoso Pareja, en donde se articuló incluso una biblioteca de literatura muy interesante y que en los últimos años dirigió el gran escritor David Ojeda, al cual hace referencia a la compañera, y esta convivencia salía del taller y se convertía en experiencias de vida. Toño Parga tuvo la posibilidad de tomar la poesía de Don Félix, de hablar con él, de ayudarse a partir de la propia experiencia de Don Félix para musicalizar en su disco La Sed
muchos de los poemas, o algunos de los poemas que estaban incluidos, si no me equivoco, en La vida del relámpago. Querido Toño, cuéntame acerca de esa experiencia, pero también, igual que con Laura, sobre la convivencia con el maestro de Aguajare. Mira, a mí me toca convivir con Félix Aguajare justo cuando ellos cerraban el seminario, cuando ellos terminaban el taller en la Casa de la Cultura. La siguiente cita era una parada obligada para jugar billar. Claro. Probablemente supieran que todo este grupo de escritores, incluido César Porras, Héctor Esquer, Mario Alonso, Saludos a todos. David Ojeda, que no lo diría de paso, además mi compadre, el David y el licenciado Félix Aguajare, nos juntamos a jugar pool en el billar que está sobre la calle de Independencia, allá cerca del Comercial Mexicana. Sí, claro. Ahí se generaba la continuidad de lo que se había quedado pendiente en el taller. Y ciertamente el territorio donde yo conviví con ellos era lo más propenso a la ironía, un poco a la broma, y sobre todo esta secuela que se quedaba después del taller y que parecía que requería una continuidad informal, sucedía justamente a la hora de que nos íbamos a jugar billar. Yo ahí conocí a Félix y ahí me compenetré mucho más de cerca con extraordinarios escritores todos. Yo me presento con don Félix, bueno, me presenta David Ojeda con Félix, y se da la aparición de La vida del relámpago en el 96, y en el 98 yo obtengo mi primera beca para musicalizar poesía de Félix Aguajare. Así a pasos de gigante, yo presenté cada una de las canciones en una convivencia muy íntima con Félix en la casa de Laurelena y de David. Nos reuníamos a tomar algo y yo les mostraba las canciones. Siempre que yo conversé con él o le entregué mis canciones, Félix era un hombre silencio, callado, respetuoso y un hombre conmovible. Cada vez que yo le cantaba una de sus canciones, era una escena que se repitió muchas ocasiones, de un hombre callado y que alcanzaba a conmoverse con lo que él estaba escuchando de mis canciones, de muchas otras anécdotas. Finalmente él terminó participando en las fotografías de mi disco, en el disco de La Sed. Él se va junto con mi familia y un equipo de producción fotográfica a la cola de la presa de San José, y termina fotografiado, subido ahí arriba en las montañas conmigo, bajo una sola condición. Yo tenía que llevar en una hielerita por lo menos un 6 de cerveza. Yo debía pasar por él, y por supuesto también nos acompañaba su esposa, Aminta, y nos íbamos casi siempre, las veces que participó conmigo en algo, con la dotación de cerveza. Y por supuesto que conforme caminábamos, casi siempre en el monte, porque teníamos unas ideas de querernos ir a territorios desérticos y entre las rocas y demás, la plática siempre era en torno a la ironía. Nunca habló de literatura conmigo, jamás lo hizo. Inclusive era una condicionante. Él lo que me decía era, mira, hablemos de otras cosas, de pendejos, por ejemplo, la política. Y era realmente, era una manera de permisión, era un pasaporte a la sencillez y al territorio de los amigos. Ahí fue donde yo me localicé con el maestro Félix Aguajare, jugando billar, conviviendo en casa con mis compadres, con Laurelena y con David, y siempre mostrándole yo mis canciones. Ya una vez que convivíamos a través de las canciones, ya no seguía más, el maestro prácticamente escuchaba las canciones, convivíamos un rato con él, creo que pasaban por él o David lo llevaba de regreso a su casa. Más o menos ese fue el panorama de convivencia con Félix.
Y después yo coincidiría con él en todos sus homenajes. Fui invitado para cantar su poesía y tuvimos una muy bella en el ayuntamiento, donde no me acuerdo qué cantidad de años es lo que celebrábamos de él, pero organizaba Laurelena un encuentro junto al poeta Alicho Macero y Félix Guaguajare como las dos figuras más importantes dentro de las letras para este festival, y yo cantando las canciones de la SED, donde musicalizo básicamente 10 de sus poemas, y dejo, ahorita que voy revisando de mi proyecto del 98, cerca de 20 y tantas canciones, 20 y tantos poemas que yo seleccioné y que se los comentaba, los mostraba, y al momento de llegar a hacer una adaptación en el texto, recuerdo muy bien que platicando con Félix le decía, mire maestro, hice esto, omití esta parte, y él lo que me respondía es que yo podía hacer lo que me diera la gana con su poesía. La poesía ya estaba escrita y no era el quién para determinar qué quería uno hacer con ella. Una pequeña pregunta, mi querido Toño. Tú que conoces tantas métricas y que las has utilizado en proyectos, incluso estuviste haciendo en estos días las décimas alusivas a este periodo, ¿qué tan difícil fue musicalizar una obra poética que no está hecha para ser cantada? ¿Cómo pudiste adecuar métricamente a una canción la obra de Don Félix? Mira, había que respetar la poesía, había que respetar a la palabra. No se puede ceñir a la poesía, no se le puede meter en una estructura ordinaria porque no lo es de origen. Musicalmente hay que saber leer, hay que saber degustar, es como este catador de vinos, hay que degustar la palabra en la boca y buscar su propio ritmo, su cadencia, sus propios destinos, el territorio a donde nos quiere llevar la palabra y el poeta. En eso a mí me correspondió platicar las particularidades de algunos de los poemas de Confélix, y ciertamente coincidíamos que mi música, que tenía un aire a la balada italiana, resultaba que Don Félix estaba traduciendo a poetas italianos en el momento. Coincidencias sucedían, pero no solamente era eso, y creo, y ya no lo podrá decir Juan José, cuando estás investigando algunos poetas o traduciendo algunas de las obras de algunos escritores, es muy sencillo que uno se contamine, se transmine el ritmo de lo que estás leyendo, y al momento de ir a lo propio, obviamente ese aire y esa oxigenación también se encuentra empapada de lo que estás leyendo y de lo que estás traduciendo. No olvidemos que Félix de Guaguajare es cogeneracional de Bob Dylan, por ejemplo. Y mucha de su obra tiene también este aire del folk americano, de la contracultura norteamericana, de los poetas de esa misma época, y la poesía de Félix no está exenta de ese ritmo y de estas cadencias del rock, de ser un ecléctico desde el territorio de la música, y muchas de las cosas y las métricas musicales de mis canciones están sobre compases que se tendrían que amalgamar, porque no son 4/4, no es un bolero. No es lo más distante probablemente al bolero, pero sí lo más cercano, muy probablemente, al folk americano, que sucedía desde los 50, 60. Ahí estaba toda esta música en la poesía de Félix de Guaguajare. Había que leerlo muy bien para poderlo cantar, sobre todo terminando el verso que él escribe, que luego era profuso, amplio, y entonces nuestra música no puede ser acotada, restringida, tiene que caminar muy de cerca con la sonoridad propia de la palabra y del poeta. Qué interesante. Estimado Gonzalo, tú también conviviste con el maestro de Guaguajare y también eres un conocedor de la literatura.
¿Qué me puedes decir de la experiencia que tuviste en este taller y en los muchos espacios en donde pudiste haber relacionado con él? Mira, yo creo que en esta mesa quizás tengo el infortunio de ser la persona que ha convivido menos con Félix Dauajare. Yo conviví solamente en el 96, un par de años, mientras estaba yendo a hacer la revista Runa, y cuando lo conocí fue en sus talleres que tenía con David Ojeda. Yo creo también haber estado en alguna sesión, y también iba a las partidas de billar que se echaban después, ahí también coincidía también con Toño, y creo que solamente platiqué personalmente con él un par de veces, pero fueron muy intensas. Una de las que más recuerdo fue cuando estaba terminando precisamente el libro de los cadáveres exquisitos, y ahí con la casa de David, en una de las, después del taller y después de varias cosas, en la noche nos reuníamos ahí, me empezó a interrogar. O sea, a mí me puso un poco, me ruborizó un poco como joven estar ante un señor tan grande y tan leído, y que estuviera tan interesado en las cosas que yo escribía. O sea, yo creo que nunca he tenido con algunos asesores en el doctorado, con algunos compañeros escritores, y nunca he tenido una experiencia así de intensa, en el sentido que él me iba dirigiendo de alguna manera la plática, pero no para ponerme en duda o para cuestionarme las cosas, sino porque él quería aprender de lo que yo estaba escribiendo. Entonces, eso me pareció un gesto de sabiduría de don Félix, el hecho de que vea a un joven, como jóvenes éramos los que íbamos al taller, que estábamos ahí todos, y él estaba más interesado que ninguno de nosotros por la obra de los demás. Entonces, eso me pareció un gesto de nobleza muy grande, que siempre le valoré. Y ya después, cuando coincidíamos, pues siempre tenía yo en consideración esa plática. Y también una vez que estuvimos y que me estuvo platicando sobre eso de la relación entre filosofía y poesía, que él decía que a él no le gustaba que lo dijeran que fuera tanto un poeta filósofo, porque a él sí le interesaban las mismas cosas que la filosofía, porque también son temas de la poesía, y que él leía la filosofía como leía la poesía para buscar respuestas a las cosas que a él le importaban. Dice, yo jamás voy a ponerme a estudiar ese Wittgenstein y esas cosas de que no son necesariamente, que no responden las dudas que yo quiero encontrar. Y también me recomendó un libro que se lo agradezco mucho, que era de Jorge Santayana, Los reinos del ser, que también después me entero que también se lo recomendaba mucho a David. Esta relación que él tenía de ser maestro y alumno de sus propios alumnos era una cosa que me interesaba mucho. Pero también otra cosa que me interesó mucho después, hace un año que se hizo el homenaje por el centenario de su nacimiento, recordé un aspecto de su vida que mucha gente quiere evitar, o que lo ve como una especie de episodio incómodo de su biografía, que es su relación política. Yo en ese momento estaba escribiendo, cuando me invitaron, yo estaba escribiendo un texto sobre Gabriel D'Annunzio, que es un poeta italiano que tuvo una vida exactamente al revés que Félix Dauajare, porque empezó como poeta y acabó como político. Y además dirigió una ciudad, la ciudad de Fiume, y es precursor del fascismo, y era un agresor sexual. Era totalmente lo contrario de la figura de Félix Dauajare. Entonces a mí me pareció que era ese rasgo es muy distintivo de su biografía, el momento en que, ya se ha mencionado aquí, en el que dejó la política y se dedicó a la poesía. Si pensamos en cierta manera, creo que eso explica quizás un poco la falta de justicia poética que se le ha hecho a su obra, porque él pertenece a una generación de transición. Si nos fijamos, después de la Revolución Mexicana, se impone un tipo de intelectual muy específico. Pensemos en López Velarde, en los contemporáneos, en José Gorostiza, que escribió Muerte sin fin en su oficina mientras atendía asuntos de la embajada. Es el poeta o el literato que es a la vez político. Y Mauricio Magdaleno, Agustín Yáñez, tenemos un montón de ejemplos de autores que participaron activamente en la política porque creían que desde ahí podían incidir en la cultura mexicana. Sin embargo, a don Félix, ya cuando le toca, él fue promovido por Gonzalo N. Santos en su carrera política. O sea, él tuvo toda en la mano para convertirse en un gran político por su inteligencia y por su cultura, etc. Pero llegó un momento en que se fastidió. Y yo me imagino que es clave esa vez en 1974, cuando llegó Miguel Donoso y David Ojeda y le propusieron el taller. Yo creo que en ese momento se le prendió una chispa en el cerebro y dijo, aquí está mi puerta de salida. Por aquí me voy a escapar de la política y me voy a colar a la poesía. Y ahí hay como un renacimiento de él, de su escritura. Si leemos el último libro que escribió siendo todavía político y el primero que escribió en el taller, son libros continuos, pero a la vez muy distintos.
O sea, sí es un renacimiento, pero es un renacimiento maduro. Ya cuando llega al taller de David, él está escribiendo cosas que escribirían los jóvenes porque él de alguna manera rejuveneció con esa experiencia, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna manera tuvo estas dos vidas, son una especie de emblema de la evolución de los talleres, del intelectual mexicano. Ya después es cuando conoce Alfonso, cuando conoce en la Facultad de Letras a los grandes escritores como Chumacero, nos damos cuenta que él más bien pertenece a esa nueva generación que surgió a partir del 68, donde los poetas ya no son políticos, o al menos no hacen política desde los puestos de funcionarios, sino hacen política en los talleres literarios, hacen política haciendo ediciones de poesía, leyendo al público, etcétera, que es otra manera de hacer poesía. Qué interesante perspectiva, y esa evolución creo que es muy coherente. Y yo creo que Juan José Macías conoce bastante bien esta evolución, porque además del conocimiento personal que tuvo, hace una antología sobre la obra del maestro de Aguajara, y por lo tanto también investiga su vida y su obra. Me gustaría escuchar la perspectiva de Juan José acerca de la vida y la obra de Aguajare. ¿Qué falta decir de su obra y de su vida? Falta mucho todavía que decir de una obra que está por descubrirse, por supuesto. Comenzaría por decirte que el conocimiento de Félix de Aguajara, por mi parte, comenzó precisamente con el primer libro que publica él después del taller literario al que pertenece, coordinado por Donoso Pareja, que es Contraataque. Y lo conocí físicamente mucho tiempo después. Pero ese primer libro de Aguajara a mí me sorprendió bastante. Yo entonces tenía 20 años de edad, porque el libro se publica en 1980 en las inaugurales ediciones de Tierra Adentro. Creo que comienza con muy buena fortuna esta colección, porque no nada más publica Félix de Aguajara en esas ediciones, sino José de Jesús San Pedro, Enrique Márquez, Alejandro García, entre otros más. Son inaugurales porque luego vienen, bueno, lo que ya conocemos en las publicaciones de Tierra Adentro, pero esas primeras ediciones me parecen que son excelentes como para comenzar una buena colección. Y ahí conozco yo la poesía de Félix de Aguajara sin conocerlo a él. Yo no sé qué me pasó, que olvidé leer la contraportada, o la leí y se me olvidó. Era un poeta nacido en 1919, pero yo pensé que Félix de Aguajara era un jovencito. Era un jovencito como todos los del taller, como todos los talleres literarios en ese tiempo. Y me impresionó mucho pensar que un joven pudiera escribir como escribía Félix de Aguajara. Es decir, con esa frescura del joven, pero con esa inteligencia del sabio, esa sabiduría del hombre maduro, en su plena madurez y con todos los recursos que ya expresaba. Ignoraba entonces que ya era un poeta, digamos, consolidado, que ya tenía alrededor de 5 libros publicados que aparecen en su antología La vida del relámpago. Pero yo creo que es a partir del taller que es el poeta que a mí me interesa, Félix de Aguajara. Ahí encuentro un poeta totalmente diferente. Incluso ahora que lo menciona Gonzalo, hablando de Ali Chumacero, pues yo pienso que escapa a esa generación, que definitivamente ya no es la poesía que se escribe que escriben sus contemporáneos, la que escribe Félix de Aguajara. Yo te voy a confesar una cosa, a mí me ha parecido la poesía mexicana un poco melosa. Me parece que la distingue de otros poetas, de otras culturas. La poesía francesa, que es más reflexiva, más pensante, la poesía italiana, que es muy emotiva, pero también un poco reflexiva. Pero la poesía mexicana se me pareció muy melosa. Me ha parecido que le faltaba un poco de reflexión. Se le ha comparado, se le ha querido comparar con Ali Chumacero, pero me parece que Chumacero, a pesar de que sí toca ciertos elementos del pensamiento, no logra lo que hace Félix de Aguajara. Yo tuve la fortuna de escribir un pequeño prólogo y de hacer una selección a petición de Laura Elena. No me considero, por supuesto, un experto. Yo creo que soy uno más de sus lectores selectos, que espero que no sean pocos, y yo creo que son muchos. Todavía esta poesía falta por conocerse, por decir bastante sobre ella. Pero bueno, creo que Laura Elena y David Ojeda sabían y conocían
de mi aprecio, de mi admiración por la poesía de Félix de Aguajare, y me encargaron el libro para hacerlo. Y además con una condición de que escribiera un ensayo que fuera dirigido a jóvenes preparatorianos, lo cual fue para mí un reto y creo que fue una experiencia interesante. Finalmente el libro concursó en los libros del Rincón para incorporarse a las bibliotecas de las secundarias y entonces para leerse pues para jóvenes. Este libro del Rincón, del que se publicaron 33,000, ¿sí lo ven? Sí, sí, sí. 33,300 ejemplares y que está prácticamente en todo el país. Hice una selección, escogí creo que 60 poemas pensando en cada uno de los años de producción del maestro. Creo que eran 60 años ya de escritor de Félix de Aguajare y entonces simbólicamente escogí 60 poemas para este libro y escribí este pequeño ensayo. Si yo hiciera una reflexión, primero lo pensaría como una rara avis a Félix de Aguajare, pero sí encuentro, digamos, algunos puntos de comparación con dos poetas que también admiro mucho. Sería Antonio Porcia y Roberto Juarros. Escribí un libro sobre ellos, ahí hice un análisis un poquito más amplio, pero la impresión es que efectivamente hay un gran puente entre estos dos poetas argentinos. Uno de ellos es italiano, que llega a la edad de 17 años a la Argentina y se queda ahí, es el maestro Antonio Porcia, y el poeta Roberto Juarros, y pienso yo que es el alumno de Antonio Porcia, porque antes de leer a Antonio Porcia, pues posiblemente escribía, pero no había publicado absolutamente un solo libro. Y hay una relación importantísima entre los tres, entre Juarros, Porcia y de Aguajare, que es una poesía reflexiva. Si a de Aguajare no le interesaba o no le gustaba que le dijeran que fuera un poeta filosófico, estoy de acuerdo, pero sí hay esa relación entre la filosofía y la poesía. Heidegger mismo dice que la poesía y la filosofía dicen lo mismo. Desde campos muy diferentes, pero dicen exactamente lo mismo. Se nos olvida que la poesía y la filosofía fueron originalmente lo mismo en los presocráticos. La poesía y la filosofía se separan en el tiempo de Platón, cuando Platón corre a los poetas de la República, y piensa que los poetas atentan contra la razón. Y por supuesto que tiene toda la razón al decir eso, ¿no? Pero antes la poesía y la filosofía eran hermanas, o en todo caso eran una sola cosa. Los poetas presocráticos escribían en verso, porque era la forma más fácil de llevar sus conocimientos a los mercados, porque pues, la poesía tiene ese poder mnemotécnico que hace que se recuerde perfectamente todo, ¿no? Podemos memorizar un poema más fácilmente que una novela, aunque hay personas que me sorprenden que se han aprendido párrafos completos de las novelas, pero la poesía es eso. La poesía tiene esa facilidad de ser aprendida y luego decirla, repetirla, y por eso entonces los presocráticos utilizaban el verso para poder memorizar y llevar esos poemas a los mercados, a los lugares públicos. Luego la poesía se convierte en otra cosa. Pensamos que la épica que dio pie a la novela y el nihilismo que viene después no tiene nada que ver con el pensamiento filosófico, pero yo pienso que sí, que no se ha dejado a un lado esto. Incluso yo he leído en los surrealistas, a pesar de esa práctica de la escritura automática, que hay un pensamiento filosófico, hay una idea del mundo, hay una posición ante la vida, y en ese sentido la poesía nunca va a dejar de ser de carácter reflexivo. Es cierto que hay esa poesía melosa, esa poesía un poco irresponsable, que en aras de pensar la poesía se puede escribir de una manera ligera. Pero el buen poeta, el excelente poeta, es aquel que se detiene en cierto momento a pensar, a tener una visión del mundo. Siento yo que la poesía de Félix de Aguajare tiene que ver con esa idea de la verticalidad de la que hablaba Juarros. No hablo yo de una verticalidad donde se piense una poesía rígida, pero sí de una estructura que no permite el derrumbe, y no deje esas zonas flácidas o esas zonas reemplazables, ¿no? De las que a veces se tienen o se ven en la poesía. Una verticalidad porque en ese sentido arriba estaría el pensamiento, la cultura, lo ideal, el conocimiento, la maduración, la madurez, y abajo estaría la vida, la naturaleza, el instinto,
lo intelectual y lo experiencial en dos niveles. Pero hay en esta verticalidad una especie de doble movimiento, una dialéctica de movimiento, donde lo de arriba, por ese juego del ascenso y la subida, por rebote, lo de abajo lo sube. Y por otro rebote, lo de arriba, lo ideal, lo lleva hacia abajo. Es decir, esa polaridad que ya no se ve como una especie de contradicción, sino como una especie de unidad para ver el mundo en su totalidad. Es decir, no el mundo en fragmentos, sino a través de una imagen total donde lo contradictorio deja de ser, donde el par polar deja de ser una contradicción, donde lo negro y lo blanco, lo malo y lo bueno dejan de ser algo totalmente diferente, sino esa unidad. Esa visión de la verticalidad de Juarós, yo creo que está presente en la poesía de Félix de Aguajare, una poesía reflexiva de pensamiento. Fíjate que es muy interesante, Juan José, lo que mencionas, porque sí, precisamente esta verticalidad en la poesía de Aguajare, no hay una división en cuanto a ese pensamiento, o sea, vamos a decir esas dos polaridades, ¿no? Creo yo que está como muy en conjunto. Y bueno, particularmente que te quería hacer una pregunta con este libro que escribiste para jóvenes, para chicos preparatorianos, ¿verdad? Nosotros podemos distinguir que una de esas particularidades que hay en la poesía de Aguajare es que es muy reflexiva, tiene mucho ese discurso, y yo quería preguntarte, como cuál fue esa conexión o esa característica que pensaste que podía ser una forma de poder llegar a los chicos de prepa, porque vamos a reconocer que en prepa tal vez no estamos tan acostumbrados a estar pensando en una forma un tanto filosófica. Entonces, como cuál fue ese puente por el cual tú dijiste, puede ser desde aquí, vamos a llegarles desde aquí. Bueno, pensé en el modo del diálogo. Es decir, me planteé la idea de conversar con alguien de cierta edad y tratar de explicarle algo que puede ser complicado a través de un lenguaje, exponer ciertas ideas de manera muy clara, esa claridad que también de pronto nos hace falta a los escritores, porque pensamos que si somos claros, no somos profundos, ¿no? ¿Cómo hacer llegar estas ideas, esta forma de ver la poesía de Félix de Aguajare y de explicar la complejidad que encierra la poesía de Aguajare sin que este poema escrito por Aguajare sea difícil? Aguajare utiliza el lenguaje de todos los días, el lenguaje con el que nos comunicamos, pero logra tener esa profundidad. Sí. Creo que logran los sabios, en el sentido de pensar que el sabio es aquel hombre que después de conocer, de saber, regresa a la inocencia. La inocencia entonces, después de conocer, se convierte exactamente al hombre sabio. Pensar en ese sentido y pensar que estaba yo entablando un diálogo con estos jóvenes fue lo que me permitió, creo yo, la posibilidad de que pudiera comunicarme. Realmente cuando uno escribe un ensayo, uno se lo plantea para sí mismo. En este caso yo estaba pensando ahora sí en un posible lector y tenía yo que pensar en esa edad y tratar de llegar a su comprensión a partir Sí, claro. de platicar con él, pues. Sí, es muy interesante, la verdad. Yo creo que sí es una forma muy valiosa de hacer llegar esa poesía tan profunda en un lenguaje, pues vamos a decir, más sencillo, que realmente no es tan complicado. Esa es una de las cosas que a mí en particular me gusta mucho de Aguajare, que realmente no es un lenguaje tan complicado. Una puede llegar a distinguir que hay mucha complejidad y hay mucha profundidad, sin embargo, en todos los significados, ¿no?, que plantea la poesía de Aguajare. Y bueno, en ese sentido, quiero aprovechar para hacer unas preguntas y comentarios a nuestros demás participantes. Laura, yo creo que la experiencia que compartiste brinda sobre todo esta charla cálida, ¿no? Pero yo creo que para poder conmemorar un poquito su cumpleaños, su fecha de nacimiento, yo creo que sí no podemos dejar de lado la experiencia que se tuvo con él un tanto más personal sobre cómo podemos nosotros incluso relacionar cómo era él en su carácter, su personalidad y en su forma de escribir, ¿no? Porque como decía por ahí Juan José, o sea, realmente él no creyó que estuviera ya más grande, ¿no? A lo mejor la primera vez que lo leyó. Yo creo que es muy valiosa esa aportación en ese sentido. Quería hacerle también una pregunta a José Antonio. Te quería preguntar, en lo que tú empezaste por ahí a familiarizarte ya con la poesía de Aguajare, ¿qué fue lo que te impulsó a musicar sus poemas? Yo realmente quería ser su amigo. Yo quería ser su amigo. Mi mejor manera de acercarme a alguien como Aguajare era cantando. Era invitarlo también a un territorio de bohemia en donde
yo pudiera realmente convivir con él. Mi mayor complicidad fue esa. La mejor forma de acercarme con Félix Aguajari, con una figura como la que él representó siempre, indistintamente del cargo o no político, del territorio sospechoso de un hombre adulto frente a todos nosotros, estaba la sabiduría que llegara a eso, a ese espacio. Parecía que era exclusivo de ser alumno, parte de un taller, y no solamente su amigo, el cuate con el que también echara una cerveza, pudiera convivir de otra manera. Y yo sabía, porque yo escuchaba ya también desde muy joven a Bob Dylan, a Eric Clapton y a toda esta generación de música, que al momento de que yo leía a Félix Aguajare, sabía que estaba ante un poeta de mi tiempo y un poeta trascendente además. Yo busqué realmente tomar su palabra por asalto, de alguna manera buscar abrirme paso dentro de un territorio de la canción que advertía las revoluciones del asfalto en tanto Cuba, en Nicaragua, o en Argentina, o en Chile. Realmente el único poeta que me daba la impresión de estar a la altura de lo que sucedía en todo el continente era la palabra de Aguajare. Yo quería realmente estar no solo cerca de él por esta investidura que me da también al momento de cantar la obra de alguien importante, pero también de alguien importante en vida. Era un poeta con una enorme vitalidad desde su palabra, y él decía, y todo el tiempo dijo cosas que yo también quería expresar. Yo lo sabía hacer cantando. A mí siempre me ha dado un poco de nostalgia ver a los poetas solamente leer su obra y no cantarla. Mi participación con ellos no podía ser, ni quería ser, ni debía ser hablada. Yo no puedo leer un poema de nadie. Yo, si no lo voy a cantar, mejor no lo toco. Y esta posibilidad me lo otorgaba Félix, y mi cercanía con él, y su complicidad también de saberse representado, digo representado entre comillas, que no, nunca fue su necesidad, pero sí la mía, de representarme a través de la canción desde una obra importante, trascendente, y de alguien que yo conocía, que era don Félix, para ser su amigo, para ser su cuate. Como me acerqué junto a los poetas, yo no fui convocado nunca a ningún taller ni a ninguna cosa parecida, a ninguno, ¿eh? Y tampoco encontraba yo ahí, o siempre mantuve una resistencia para quererme involucrar al territorio de los poetas desde un taller, de estar todos frente a todos viendo a ver si lo que había escrito era o no de beneplácito de los demás. No tenía que ver para mí desde ese enfoque. Lo mío sí era esta idea anárquica de la aspiración a la libertad de una canción que ya no tuviera que pedir permiso absolutamente a nada. Era un hecho superlativo, estético, en toda la extensión de la palabra, y desde ahí me quedaba yo. No, yo creo que de ahí se necesita realmente tener una sensibilidad muy especial al momento de que nosotros podemos observar esas palabras y queramos llevarla a la música. Yo creo que eso es algo muy importante y algo muy, muy valioso. Transitar sobre la poesía de Félix es en realidad un reto instrumental, es un reto musical, sacar la guitarra que como el bisturí pueda ir abriéndose paso hasta llegar a las venas que propician todo lo demás. No es nada sencillo, pero sí es profundo, muy profundo, el poderlo decir cantando. Esa experiencia, bueno, es de la que no me quería abstraer, sobre conociéndolos, ¿no? Y qué bueno que fue así, porque como te digo, yo creo que sí es algo muy valioso, muy, muy valioso. Se necesita como de mucha sensibilidad para lograr hacer eso. Y por último, una pregunta, Gonzalo. Por ahí hablabas acerca de, bueno, esa posible relación que puede haber entre el poeta y el político, ¿no? Fíjate que es bien interesante, por ahí me encontré una entrevista que le había hecho Luis Carlos Fuentes. Y él le preguntaba sobre esta dualidad que tenía dentro de su tiempo. Y él decía que pues para él nunca fue problema como separar las dos cuestiones, ser poeta, escritor y ser político. Pero por ahí me pareció muy chistoso un comentario, una respuesta que le dijo a Luis Carlos Fuentes, que decía que de algo tenía que comer, entonces que por eso se había metido a todo este asunto de político.
lo cual me pareció una personalidad muy ligera y pues hasta cierto punto curioso, ¿no? Sí, mira, si se trata de buscar una palabra que trate de definir el contenido filosófico, ideológico de su poesía, a mí me gusta decir que es un poeta neobarroco, en el sentido de que el barroco es un tipo de pensamiento que busca conciliar los contrarios. Ya lo mencionaba hace rato Macías, filosofía y poesía. Tenemos la costumbre de decir que son cosas muy distintas. Don Félix la sabía conciliar. Estamos en la vida del relámpago, es una imagen barroca en cuanto concilia lo eterno con lo instantáneo. Entonces, si nos ponemos a pensar, a leer su obra, creo que esta conciliación de opuestos que hace Félix de Aguajar explica muchos asuntos de su vida. Por un lado está su conciencia de que somos finitos o de que vamos a ser presa del olvido, pero también descubre que en la poesía existe esta capacidad de conciliar los contrarios. Entonces yo pienso que en ese sentido la vida de Aguajar entre la filosofía, la poesía y la política es muy congruente. Seguramente a él le daba un poco de incomodidad hablar de su pasado como político, precisamente porque ya no era aquel político. Si en aquella época le hubieran preguntado por qué era político, hubiera dado otra respuesta. A mí me parece en ese sentido que toda la obra de Aguajar y la vida, otros contrarios, se concilian perfectamente en una acción hacia los demás. Cuando hablaba de las figuras de los intelectuales, creo que el poeta político y el poeta filosófico, por así decirlo, no son nada si no están en contacto con el otro. La poesía no es un ejercicio solitario, la literatura es un hecho colectivo, y yo creo que Félix estuvo siempre consciente de eso. Hacer poesía siendo un político es un acto de alguna manera de rebeldía, y haber sido político le abrió la puerta a su quehacer poético. ¿Qué hubiera pasado si don Félix no hubiera estado en la presidencia municipal aquella vez que llegaron Donoso y David Ojeda a pedirle permiso para autorizar el taller? La historia regional hubiera cambiado en San Luis Potosí y en Zacatecas. Entonces me parece que hay en ese sentido una lección de don Félix de saber elegir en cierto momento de su vida cuál es la prioridad. Yo no creo que haya sido tanto así solo por ganarse la vida ser político. Yo creo que sí, él quería realmente cambiar las cosas y dar lo mejor de sí mismo mientras estuvo ahí. Tengo entendido que no era muy entusiasta como político, pero siempre fue muy eficiente. Entonces yo creo que esa relación que tenemos entre mi profesión y mi vocación es ejemplar en el caso de don Félix, ¿no? Supo jubilarse a tiempo, consagrarse a la poesía a tiempo, y nos legó una obra que finalmente también es un gran monumento barroco. Cuando estábamos viendo, comentaba Macías de que él cuando leyó el primer libro de Contraataque pensó que era un muchacho. También si leemos los primeros poemas de él nos damos cuenta que es un hombre muy maduro. O sea que en realidad también siempre fue un joven y siempre fue un hombre sabio, ¿no? Y esta capacidad de conciliar los contrarios es lo que se me hace esencial en su pensamiento y lo que da importancia a su actividad política. Bien, pues les agradecemos hasta ahora. Realmente ha sido ilustrador conocer estas perspectivas que tienen sobre la vida y es que eso nos hará leer al maestro de Aguajar de formas diferentes. Ojalá, como ya dijeron por ahí, que sean muchos sus lectores. Y si tú estás viendo este video y no eres un lector, te invitamos a acercarte a la obra de don Félix. Y justamente en ese sentido me gustaría pedirles que hagamos una invitación. Laura, tú que conviviste como un adolescente que se acerca al gran maestro y que aparte se convierte en el motor que te impulsa a continuar por este camino de la literatura, ¿qué le puedes decir a los lectores posibles de la obra de Aguajar? También los encuentros con la poesía son un poco hasta fortuitos. Luego cuando vemos que hay lecturas en escuelas públicas y que están ahí los chicos con aquella necesidad de que ya termine todo, y ya, por favor, y aplauden así como, bueno, ya, adiós, bye. No sé, bueno, yo creo que este tipo de acciones que tú estás tomando, como divulgar la poesía, divulgar el quehacer poético a través de las redes sociales, porque ahorita ya no vamos a hablar de incluso de llevar libros, ya estamos en otro tiempo. Yo creo que a través de tu programa dices cómo los invitaría a acercarse, pues el mundo está ahí, ¿no? La poesía no tiene tema, ¿no? Más bien invitaría al asombro, ¿no? Al asombro por la vida, por la existencia, por la naturaleza, por el mundo. Y a partir de ahí entrar en un encuentro con la poesía, no necesariamente de don Félix, sino de todos los poetas. Aquí tenemos a Macías, a mucha gente, ¿no?, que escribe, y particularmente con don Félix, bueno, yo compartí mi experiencia, se pueden encontrar a esa persona que yo encontré
en un encuentro personal, lo puedes encontrar en la obra de él, en los libros, ahí te vas a dar cuenta que está ahí, es esa misma persona ahí que está hablando y que pues puede decirte mucho más de lo que me dijo a mí, ¿no? Ahora en estos tiempos es difícil que los chicos vayan a las escuelas. Tenemos un buen pretexto, fíjate, no lo había pensado, aquí tenemos un gran pretexto con José Macías, está ese libro, y yo creo que esa invitación le correspondería hacerla a Mac, invitar a que lean ese libro en el que él tiene toda esta obra de Don Félix. Muchas gracias, Laura. Y justamente Gracias. hablando sobre esto, Juan José, ya que tú hiciste una obra de divulgación de la poesía de Don Félix, ¿qué podríamos comunicarle a este público? Que, por cierto, vamos a dejar enlaces a poesías del maestro de Aguajaren en la descripción del video para que vayan a leerlas y si tienen ganas, le den un clic y entren a la obra del maestro. Pero, Juan José, ¿qué nos puedes decir de este trabajo de divulgación y qué es lo que queda por descubrir de la obra del maestro de Aguajaren? Bueno, este libro se encuentra, como dije yo, en todas las bibliotecas de secundaria. Si los maestros de secundaria no conocen que existe este libro y los chicos tampoco, que vayan ahí con el bibliotecario y pregunten por este libro. Les va a encantar la poesía de Aguajare, poesía para jóvenes sin olvido. Bueno, es una poesía que yo diría que es una poesía colectiva. Ahora que escuchaba yo a Gonzalo, que hablaba de esa necesidad social del arte, de la poesía, es que la de Aguajare es una poesía colectiva. Si uno se da cuenta, Aguajare fue un hombre siempre bondadoso, siempre dispendioso, en el sentido de que prácticamente todos sus poemas te traen epígrafes de sus amigos, de los poetas que les interesan, pero sobre todo los últimos libros son epígrafes de los jóvenes escritores que emergieron de los talleres literarios. Era un gran lector de los jóvenes y se hace constar en este interés por escribir a partir de una imagen, a partir de una frase de otro, y eso lo hace un poeta del reconocimiento del otro poeta. Es decir, realmente un poeta totalmente distinto a los demás, inusual, porque de pronto los escritores, los poetas, que para mí es lo mismo, habrá una diferencia en el hecho de que el escritor es aquel que escribe y el poeta es un escritor en tanto que escribe un poema, pero que se le dice poeta porque tiene el don de hacer que las cosas se hagan. Pero el narrador, el ensayista, también tiene esa parte del poeta que tiene el don de la poesía que hace que las cosas se hagan. En el caso de Aguajare, es el poeta que reconoce al otro. Los escritores y los poetas somos muy renuentes o muy vanidosos en virtud de vivir en nuestra pequeña cápsula, sobre todo ahora que estamos en cuarentena. Pero es verdad eso, ¿eh? No somos muy dados a reconocer al otro. Y Aguajare sí, Aguajare siempre hizo eso a través de los epígrafes. Entonces es una poesía colectiva en virtud de eso. Una poesía que merece entonces ser leída por otros como él lo hizo con otros. ¿Cómo acercarse a la poesía? Pues enamorarse primero, ¿no? Enamorarnos primero de una mujer y luego enamorarnos del lenguaje. A partir de entonces sabemos que la poesía habita en nosotros y que la poesía no está en otro lugar más que en este. Como te decía Paul Eluard, sí existen otros mundos, pero están aquí. La poesía es de aquí, de este mundo. Y en ese sentido, pues la poesía la vivimos todos los días y la vivimos a través del asombro, como dice Laura. Exactamente, el asombro para acercarse a la poesía. Muchas gracias por esta invitación. Estimado Gonzalo, ¿qué nos puedes decir? Tú también tienes una diversa experiencia con jóvenes universitarios y conoces también en la comunidad. ¿Qué nos puedes decir de la obra de Aguajare a 101 años de su nacimiento? ¿Qué representa su obra para el futuro de la poesía mexicana y para la realidad contemporánea? Bueno, hasta ahorita se ha hablado sobre todo de divulgar la obra de Aguajare en el lector común. Pero como sabemos, la cultura también necesita que se mueva de arriba hacia abajo. Yo quisiera invitar sobre todo a los estudiantes de literatura, a los docentes, a los investigadores literarios, que se asomaran a la obra de Aguajare ahora más que nunca. Creo que tenemos muchos elementos para sospechar que la obra de Aguajare es una obra importante, que no ha sido leído suficientemente, que no ha leído con suficiente atención. Hacen falta estudios que nos digan, parece muy filosófico su texto, pero ¿qué temas toca? ¿Qué símbolos utiliza? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué grandes problemas filosóficos en tal verso o en tal otro? Sí me gustaría yo como profesor de literatura que la academia, a partir de la pasión y del entusiasmo por un objeto de estudio, se entusiasmara con la obra de Félix de Aguajare y tratara de abordarla más profundamente. Yo creo que los textos, cuando uno ve los libros de Félix de Aguajare, se da uno cuenta que hay temas muy serios y que hay temas muy lúdicos, que hay humor, que hay amor, que tiene un montón de claves para analizarse y para interrogarse.
Yo quisiera que la gente aprendiera a ver a la Guajare como un enigma que hay que resolver y que nos está diciendo precisamente algo, como dice la antología, para todos. La palabra poética de Félix de Guajare es una poesía para todos, pero no todos la sabemos escuchar. Para aprenderla a escuchar hay que aprender también a callar un poco y sumirse en los textos. Entonces yo haría ese llamado a los académicos de México para que resaltaran su importancia y así empezaríamos a transmitir a nuestros alumnos y a nuestros compañeros ese entusiasmo por la poesía de don Félix. Muchas gracias y comparto totalmente la invitación. Y cerré con Toño Parga porque veo que trae ahí una guitarra y hemos cometido una falta muy grande en esta grabación, que es no hemos leído ni hemos interpretado ninguna de las obras de don Félix en todo este rato que llevamos grabando. Además de pedirte que des un mensaje sobre la obra de don Félix, mi querido Toño, me gustaría que interpretaras una pieza o un fragmento de pieza de esta poesía que has musicalizado. Te agradeceré mucho. Sí, con mucho gusto. Pues bueno, yo lo que puedo decir es que Félix de Guajare probablemente sea la mejor excusa que tenemos quienes hacemos música de cantar y decir cosas importantes. Le hace mucha falta a la canción, a nuestra música popular, que la poesía realmente ande con nosotros de la mano, ahí en la calle, en la bohemia, en la noche, en el día. Realmente le hace muchísima falta. Se convierte en un pulmón enorme para la música poder escuchar la obra de Félix de Guajare, que además es todas las canciones que están por interpretarse. Y bueno, voy a cantarles algo, un fragmento de lo que hemos visto del libro Una puerta tras otra puerta. Esto es así. En muchos sitios hemos visto hombres hablando en direcciones opuestas, mujeres que caminan en contra del deseo y de la libertad. Hay muchos ojos que van sobre los libros en busca de un temblor que no interesa a nadie, en busca de un temblor que no interesa a nadie. Hay muchos ojos que van. Existen pretas en busca de los que tienen que huir, de los que lloran en la tierra de nadie, de los que lloran en el dolor de nadie. Existen puertas en busca de los que tienen que huir. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos este fragmento del poema musicalizado de Félix de Guajare. Y muchas gracias a todos los que asistieron a este encuentro para recordar la obra y la vida del maestro de Guajare, que como pudieron escuchar, es una vida muy interesante en el sentido de lo joven y lo intelectual que siempre fue esta cercanía que tenía. Les vamos a dejar aquí abajo enlaces a poemas del maestro de Guajare para que se los avienten, a ver si los enamora, como nos enamoró a nosotros esta poesía. Muchas gracias a todos por asistir a este encuentro. Gracias, Jonathan. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Jonathan, gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Gracias Gusto a todos. saludarte, Gonzalo. Gusto en saludarte, José. Maestra, gusto en saludarte. Mac, qué bueno es verte de nuevo. Realmente, cuídate, un abrazo. Abrazo a todos. Abrazo a todos y bueno, les agradecemos mucho también la escucha de este video y estaremos en próximas emisiones con ustedes. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Bien, pues hasta aquí este encuentro en el que reunimos a varios escritores y artistas que nos hablaron acerca de la vida y la obra del maestro Félix de Guajare. Concluimos haciendo la invitación para que accedan a la obra del maestro de Guajare, ojalá que la puedan leer, créanme lo que les va a gustar mucho. Y nos despedimos de esta nueva aventura, no sin antes recordarles que se suscriban, que le den like, que activen la campanita y que compartan con otras personas esto que estamos experimentando en esta aventura que se llama Bagatelas. Hasta la próxima.